Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Les doy la bienvenida a una emisión más de su programa, donde la empresa es la clave. En esta ocasión vamos a platicar del pacto económico y cómo es que nuestro país regresa a algo que desde hace sexenios atrás había medio funcionado para algunos mandatarios y empresarios que se ponían de acuerdo para llevar a cabo este mecanismo económico que ocasionaba que algunos precios se controlaran. Así que vamos a iniciar este interesante programa. No se vayan. La empresa es la clave. Con el doctor Sergio Sánchez. Les agradezco que me acompañen en una emisión más de este su programa, donde la empresa es la clave. Y bueno, pues como ya les he comentado, este país regresa a los pactos económicos. Y es de ahí que recordemos un poco que sexenios atrás también ya se había adoptado este mecanismo económico, en donde el pacto entre los empresarios y el gobierno hacía que se controlaran algunos precios. Y estos precios básicamente referidos a la canasta básica de productos de primera necesidad que los consumidores en nuestro país advierten siempre por adquirir. En este sentido, pues considerando el tener que hacer un poco de memoria en el tiempo, vamos a plantear que este pacto económico que se plantea hoy, pues se refiere a ese pacto de solidaridad económica que fue precisamente el papá de los pactos económicos y que precisamente fue el encargado de inaugurar lo que se llama, de entonces a la fecha, la era de los pactos, con lo que se pretendía sacar a México de una década perdida en aquel entonces. Esto fue más o menos en los años 80, desde luego del siglo pasado. Y este pacto nació con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado en el año de 1982. Que inició su sexenio y concluye en el año de 1988. Esto en el marco llamado del Acuerdo Político Económico de 1987, que tenía como objetivo el detener el incremento de los intereses, la inflación y la devaluación del peso mexicano bajo el tema del crecimiento económico. Hoy en día, desafortunadamente, también estamos padeciendo circunstancias similares, ya que estamos ante una inflación que se eleva mes con mes durante ya casi 3 años consecutivos. En consecuencia, también lleva a que las tasas de interés se vayan ajustando. De esto siendo el protagonista nuestro Banco Central o Banco de México, para que de alguna manera también se controle el hecho de la estabilidad económica de nuestra moneda. Y esto también de alguna manera ha prevenido que nuestro peso se devalúe más. Hay circunstancias como las que se mencionaron en el programa anterior, en donde la salida de una pandemia, el que se haya tenido un país endeudado de origen y que hoy en día ese endeudamiento ha crecido más. Lo que pasa es que no nos dan a conocer precisamente las cifras de la deuda que se ha contraído de 3 años a la fecha. Esto, desde luego, pues, si no se controla, porque si se adquirió deuda, se debió haber encaminado a el crecimiento del país. Y, pues, básicamente,
la deuda adquirida ha sido para refinanciar la ya existente y otra para poder llevar a cabo programas que puedan cimentar las bases políticas de este gobierno, que se ha llamado de la transformación. Y pues sí, ha transformado todo lo que ha tocado y todo lo que ha visto a su paso. Porque, pues finalmente, tenemos hoy en día un aeropuerto que ha tenido a bien ser construido con recursos más que insuficientes. ¿Y a qué me refiero? Porque tuvimos la oportunidad de tener un aeropuerto de primer mundo mismo que ya en inicio de construcción se tuvo que abandonar, se tuvo que inclusive desmantelar. Y este aeropuerto ya tenía ciertos gastos, cierta inversión, ciertos contratos por cumplir con proveedores. De tal forma, cuando se decide suspender la obra, queda en deuda el gobierno mexicano con estos proveedores, con el tener que pagar eventos por incumplimiento de contrato. Y si a todo esto le sumamos parte de la obra ya construida, viene a representar un alto costo a nuestro país. Y de alguna forma es parte de esa deuda que venimos arrastrando desde el inicio de este sexenio. Y que ahora con la construcción de un nuevo aeropuerto simplemente indica que el nuevo aeropuerto no tuvo un costo que ya se había planeado bajo, sino que le tenemos que sumar los costos que ya existían de un aeropuerto que se abandonó, que finalmente no se llevó a cabo. Entonces, una obra que pudiera haber sido magnificente, lo deja de ser por un aeropuerto de, pues, muy bajo perfil. Vamos a buscarle, llamarle así. De esta manera, entonces, bajo estas circunstancias en donde la economía derrocha, en donde en una economía se derrochan recursos, pues no hay más que tener que buscar más deuda, no control en cuanto a que se pueda balancear la balanza comercial por importaciones, exportaciones, comercialización de productos, de bienes, servicios, la inversión misma. Y todo esto nos lleva precisamente a esta crisis que hoy estamos viviendo. Así que este pacto en el cual vamos a entrar y que ya están en pláticas y que seguramente, pues para estas fechas ya se debió haber decidido cuáles serán las bases, pues básicamente hay 25 artículos que forman parte de esta canasta básica de bienes en nuestro país. Y que estos 25 artículos van a contenerse en seguir incrementando en sus precios. Pero no solamente estos 25 artículos de la canasta básica son los que precisamente consume el mexicano. Hay más. Tanto hay más que precisamente estos pactos han resultado insuficientes, han resultado con poco éxito para los gobiernos anteriores. Es de ahí el por qué era importante también hacer remembranza del papá de los pactos económicos, ¿no? El pacto de solidaridad económica que en los años 80 se llevó a cabo en la gestión presidencial del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. El recordar esto nos tiene que involucrar nuevamente a esas medidas en donde con la bandera del crecimiento se sacrifican no solamente los precios, sino algunas empresas, porque a pesar de que ya hemos salido de una pandemia, hoy algunas empresas también, por circunstancias económicas, pues han tenido, como dicen comúnmente, bajar la cortina. Y esto es un cuento de nunca acabar porque al final la economía
se va a restablecer con la inversión, con la seguridad que tenga que dar el país a estos inversionistas que seguramente también ante las medidas políticas que se están adoptando actualmente por el país, pues tengan que abandonar el mismo por miedo a que les pueda afectar en su patrimonio y desde luego en su economía. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más de este pacto económico que hoy en día se pretende llevar a cabo en nuestro país. La empresa es la clave. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad Croadora, donde solo entre todos lo podemos todo, con lo que se pueda hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Con el gusto de saludarles, su amigo y asesor Sergio Sánchez los invita a que cada martes a las 11 de la mañana nos acompañen en su programa Entre Finanzas e Impuestos. Un programa creado para ustedes y en el canal también creado para ustedes Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Los esperamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. La empresa es la clave. Regresamos. Les agradezco que sigan con nosotros en este su programa donde la empresa es la clave. Y seguiremos platicando de este pacto económico, pero antes les quiero pedir, por favor, que se suscriban a su canal Entre Finanzas e Impuestos para que nosotros podamos tener la oportunidad de seguir llevando a ustedes los contenidos en estos programas que usted ha preferido y ha consentido también poder ver cada día en transmisión por todas las personas que estamos comprometidos con usted para llevar conocimiento, para llevar aprendizaje y desde luego con un poco de entretenimiento respecto a situaciones que a veces suceden en nuestro país. Les agradezco mucho de antemano el que así lo hagan para poder contribuir más a nuestra sociedad que necesita precisamente tener de este tipo de conocimientos para adoptar las medidas necesarias y sobre todo tomar decisiones las más adecuadas para continuar con sus actividades económicas. Así que continuando con los pactos económicos, pues estos pactos en su momento lograron un poco estabilizar la economía de nuestro país, pero a cambio se generaron otro tipo de problemas. Y estos problemas básicamente fueron como el deterioro de la capacidad productiva local. Es de ahí de lo que hablaba en el segmento anterior, que no se logra desarrollar la empresa de tal forma en la que pudiera existir esa comercialización de bienes y servicios. Y desde luego, esto ocasiona la pérdida del valor real de los salarios y el desempleo. Y que también, como he mencionado, si ya veníamos de una pandemia en donde muchas empresas cerraron y en consecuencia hubo despedidos
personas que se quedaron sin empleo, pues ante esta circunstancia de un nuevo pacto económico, pues vamos a ver cómo es que se generan de rebote otros problemas como los que ya he mencionado, la pérdida del valor real de los salarios. En consecuencia, el valor adquisitivo de nuestra moneda por esta inflación, el desempleo, porque se van cerrando empresas, porque muchas empresas no pueden también subsistir ante esta situación económica. Además, hay algo que es muy triste que se tenga que manejar hoy en día, y no quiero pensar que el gobierno actual lo tenga que manejar como bandera, porque si de por sí la sociedad ya está muy polarizada por este tema de político, hoy con un pacto más, con la experiencia de los anteriores, pues también se va a aumentar la desigualdad. Y esta desigualdad, pues, hace lo que hoy ha estado ocurriendo en nuestros tiempos, que los ricos sean más ricos, que la clase media tienda a desaparecer y que los pobres sean más pobres, mientras se aumenta más cantidad de pobres a agregarse a ese segmento. Esta es parte de la desigualdad que puede ocurrir y que es bandera política del actual gobierno. Así que, pues es muy triste el pensar que un pacto pueda llevar a el gobierno actual a decir nuevamente que le cayó como anillo al dedo esta inflación. Así que en un balance final podríamos decir que es muy evidente que la era de los pactos no va a alcanzar, como en su momento fue, los objetivos deseados. Y muy por el contrario, va a traer otros problemas dentro de los ya mencionados, pero también podríamos hacer remembranza a los que se suscitaron en su momento en años anteriores, como que el crecimiento en estos años anteriores, pues sí, fue muy modesto. Entre los años de 1989 y 1991, porque recordemos que el primer pacto que se llevó a cabo fue en 1987. Y entonces, en 1991, en este periodo del 89 al 91, empezó a decrecer, ¿sí?, este crecimiento económico. Y a partir de 1992, así muy puntualmente cada año, la meta del 6% prometida para los años 92 y 92, 93 y 94 fue también tan solo un buen deseo. Porque, pues finalmente, el crecimiento económico no se dio. Recordemos algo muy importante. Si se establece o se estableció que en aquellos años de los 80s y 90s se tuviera un crecimiento económico del 6% y que para este año no hemos tenido crecimiento y que debemos considerar que el decrecimiento o los números negativos se tienen que ir escalando a tener números positivos. Cuando se tienen entonces estos números positivos en nuestra economía, ya podemos empezar a hablar de crecimiento, pero en tanto no evolucionemos de los números negativos. Así que para hablar verdaderamente de un crecimiento real, tenemos que considerar la pérdida, los números negativos que en crecimiento no se dieron en su momento. Este fue el problema básicamente de ese periodo, del 89 al 94, que se auguró a partir de 92 un crecimiento del 6% y que finalmente, como he dicho, se quedó en muy buenos deseos. Otro asunto más respecto a estos problemas fue que se previó una tasa de interés, pero no siendo así, estas mismas tasas se dispararon en el mercado mexicano y especialmente a partir del año de 1988, en donde con un escenario que su fin era de estimular y mantener
los flujos de capital externo con base a la estabilidad financiera, pues desde luego no se logró. Fue entonces que donde yo mencionaba en el segmento anterior que precisamente la inversión extranjera es muy importante en nuestro país y que si no se logran objetivos precisamente como el estabilizar estas tasas de interés para atraer capitales de inversión, pues desafortunadamente lo que va a suceder fue lo que sucedió en sexenios anteriores y en los 80s, ¿sí? Así que pues tenemos que esperar también el que pues este pacto no se convierta en ese anillo al dedo, como he mencionado, de este sexenio. Las tasas de interés también se dispararon en el mercado mexicano, especialmente a partir precisamente de este año 88, como he mencionado. Y esto evitó que, desde luego, llegaran nuevos capitales. Una circunstancia en problema más es el nivel salarial. A pesar de que en los últimos 3 años el salario mínimo incrementó a efecto de precisamente perjudicar más este efecto inflacionario y que ahora que incrementó en comparación a los sexenios anteriores o en los 80s, el nivel salarial, fíjense, se mantuvo. Y entonces se mantuvo en consecuencia un bajo poder adquisitivo, aunado precisamente a esta baja tasa de desempleo que detonó en una política de ajuste estructural. Así que no precisamente la solución es el aumento a los salarios. También en consecuencia viene a aumentar el costo de la mano de obra y la elaboración de cualquier producto y que en la transformación de la materia prima, pues interviene la mano de obra. Así que no es una medida tampoco el tener que meterse con los salarios de los trabajadores y menos dictar medidas que vayan en deterioro de la economía de las empresas, como actualmente también pues va a suceder en este mayo con este asunto de la PTU, del reparto de las utilidades, en donde el pasado mes de abril del año pasado, o sea, en abril del 2021, pues se dictó un decreto en donde, o se promulgó un decreto en donde precisamente se agrega una fracción más al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y esta fracción 8, pues precisamente nos habla de la PTU que deberán recibir para este 2022 los trabajadores, los empleados. Y para tal efecto, pues se señala que la PTU deberá ser otorgada a los trabajadores respecto al promedio de las últimas participaciones de utilidades a los trabajadores de los últimos 3 años, el promedio. O, en su caso, lo que resulte en beneficios y también se considera que se puedan dar a los trabajadores 3 meses de su actual sueldo. Así que en esta circunstancia, pues tenemos que ver que básicamente no se está resolviendo un problema empresarial en cuanto a los costos de mano de obra, en cuanto al tema de los salarios. Así que el meterse con los salarios, pues básicamente no es más que algo que dé solución momentánea populista a los trabajadores, porque en realidad lo que se debería fomentar es otro tipo de circunstancias o la creación de nuevos empleos para mantener los niveles salariales, que todo mundo tenga empleo y que exista producción. Son situaciones económicas que desde luego se tienen que analizar y hablando con los expertos, pues desde luego también podemos entender mucho de aquello que está hoy en día provocando los temas inflacionarios en nuestro país. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes nuevamente a su programa donde la empresa es la clave, en donde estamos platicando pues de estos temas de los pactos de la economía en nuestro país. No se olvide de suscribirse a nuestro canal
y desde luego activar la campanita para que podamos seguir generando este tipo de contenidos para usted y que desde luego le sirvan para entender un poco todo lo que estamos haciendo en la economía de nuestro país y cómo es que también somos actores en la misma y debemos desde luego estar muy conscientes de lo que debemos hacer. Así que no se vaya, en un momento regresamos. La empresa es la clave. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Con el gusto de saludarles, su amigo y asesor Sergio Sánchez los invita a que cada martes a las 11 de la mañana nos acompañen en su programa Entre Finanzas e Impuestos. Un programa creado para ustedes y en el canal también creado para ustedes Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Los esperamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. La empresa es la clave. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa donde la empresa es la clave. Vamos a seguir platicando del pacto económico que pretende llevar a cabo nuestro gobierno con los empresarios para el control de 25 productos que forman la canasta básica. Y en los segmentos anteriores hemos platicado, hemos hecho remembranza de los acontecimientos que surgieron posteriores a los pactos económicos que ya se dieron con años anteriores. Estos pactos económicos simplemente vinieron también a traer problemas y no solucionaron en mucho los temas económicos de nuestro país. Una de las mayores pruebas del fracaso de la política de contención de precios fue precisamente el colapso económico en los años de 1994 a 1995. A esto, a la debacle del peso, le siguió el repunte histórico de las tasas de interés. Y esto quebró a los bancos de nuestro país. Y con ellos a millones de familias. La inflación entonces se desbocó nuevamente y fenómenos como la carestía fueron la constante por algunos años. Todo esto fue justamente en lo que se supone no iba a suceder y que precisamente los pactos y los controles de precios desembocaron en que fue uno de los mayores fracasos de la política económica, precisamente la contención de precios. Fue inevitable precisamente también que existiera un proceso de privatización y que en este proceso la desregulación de la economía se llevara a cabo, así como una mayor apertura comercial y financiera de nuestro país. De esta manera, pues, debemos entender que los pactos solamente en hecho era un control de precios constante y pues fueron firmados en su momento por los principales participantes en la economía de nuestro país, que fue el gobierno federal, la clase empresarial y los trabajadores, con el fin de inmiscuir a toda la población, a todos los mexicanos. Y con esto, pues,
se pretendía entonces también el crecimiento y bienestar de nuestro país, de nuestro México. Así que hay que estar muy atentos porque la historia y sobre todo el saber qué provocaron estos pactos es como lo que podría suceder actualmente a nuestro país si no se toman precisamente las medidas adecuadas. La experiencia de los años anteriores, la experiencia de los pactos, nos deben dar aprendizaje. Y este aprendizaje en este siglo XXI, pues básicamente atenderá a una medida económica o política. Esa es realmente la pregunta. Y les vuelvo a decir, yo no quiero pensar que precisamente sea una medida política en donde se pronuncie posteriormente que esta inflación le cayó como anillo al dedo a el gobierno. Así que es un riesgo que de concretarse un nuevo pacto económico y de control de precios entre el gobierno y la iniciativa privada, no puede ser un hecho en el que probablemente se tenga un éxito. Así que estaremos muy atentos a que esto no tenga una elevada dosis de intención política en nuestro país. Vamos a esperar qué es lo que sucede y que pues finalmente, como todo proyecto en este sexenio, pues pueda resultar fallido y que no se lleve a cabo precisamente una recuperación económica, sino que muy por el contrario, sigamos hundiéndonos cada vez más y más en lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, que es pues básicamente algo que nos está llevando a una catástrofe económica. Muy triste es el tener que comentar ciertas circunstancias, pero sobre todo voltear hacia atrás, donde ya hemos visto con experiencias de años anteriores qué fue lo que pasó con estos pactos económicos. Y la inflación, pues seguramente se convertirá en una hiperinflación y que pues también pueda no simplemente significar el deterioro de una economía, sino que pueda ser que también signifique el deterioro de la popularidad de el mandatario actual. Así que pues lo ponemos sobre la mesa y que finalmente sea lo que la suerte decida para nuestro país en cuanto a tomar este tipo de medidas. Yo les agradezco mucho el favor de su atención para estos minutos de su programa donde la empresa es la clave y que pues desde luego es la intención el advertir a ustedes que algunas medidas económicas que se tengan que llevar a cabo en nuestro país pues no tengan que ser también precisamente como las mejores y que estemos al tanto y muy al pendientes de todo aquello que pueda acontecer en el futuro del desarrollo de nuestras actividades empresariales, actividades que hoy mucho trabajo nos han costado llevar a cabo y sobre todo ser supervivientes que a través de una pandemia, a lo largo de una crisis sanitaria y que hoy económica, pues tengamos que afrontar con un control de precios y que desde luego desemboque en problemas como los ya expuestos y conocidos en sexenios anteriores. Y que bueno, he de repetir nuevamente que esto no sea precisamente lo que indique una elevada dosis de intención política en las medidas que se tomen. Que finalmente, vuelvo a repetir, también puede significar en el deterioro de la popularidad de el mandatario actual. Así que, pues, les agradezco mucho el favor de su atención nuevamente y los espero en una emisión más de su programa donde la empresa es la clave. Les agradezco mucho el que se hayan suscrito a su canal Entre Finanzas e Impuestos para poder seguir generando este tipo de temas en apoyo a nuestra economía, en apoyo a los empresarios de este país. Nos vemos. Hasta la próxima.
Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.